Mi nombre es Angélica Navarro Sol y el tema que voy a exponer se llama enzimas funcionales en alimentos. En introducción tenemos que los alimentos están constituidos por compuestos químicos. La materia de bioquímica explica los cambios que ocurren en los alimentos cuando hay presencia de alguna actividad biológica. Las enzimas son moléculas esenciales para el funcionamiento de los seres vivos y estas también se utilizan en la producción de alimentos como aditivos que modifican la apariencia, textura y el valor nutricional. También generan aromas y sabores y además disminuyen el tiempo de proceso. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio específico en todas las partes del cuerpo. Es un catalizador biológico y que aumenta la velocidad con que ocurre una reacción. Ejemplos de enzimas tenemos las amilasas, las celulasas, la destransacarosa, la invertasa, la tanasa, las lipasas, las fosfatasas, entre otros. Los alimentos, la célula y las enzimas. Muchas reacciones catalizadoras se llevan a cabo en alimentos o en procesos alimentarios. Existen enzimas que se producen industrialmente. El 30% de estas se utilizan en alimentos y bebidas. Las proteínas se clasifican de acuerdo a las reacciones que catalizan. Tenemos en primer lugar a la oxidorreductasa, que acelera las reacciones de óxido de reducción. Las transferasas transfieren grupos químicos entre moléculas. Las hidralasas rompen o sintetizan enlaces covalentes de las moléculas. Las liasas rompen enlaces formando a su vez dobles ligaduras. Las isomerasas catalizan un arreglo espacial de grupos químicos en la molécula sin modificar su composición química. Y por último, las ligasas, que promueven una unión covalente de dos moléculas acopladas con la ruptura de un enlace pirofosfato como fuente de energía. Las enzimas pueden estar relacionadas con las reacciones metabólicas de las células que constituyen un alimento. Por ejemplo, puede ser en la maduración de los frutos o en la germinación de semillas. También las enzimas son utilizadas en la preparación de alimentos. Por ejemplo, en la maduración de la carne o en la producción de cerveza y quesos. Enzimas y la conservación de alimentos. Las enzimas también tienen un papel importante en la conservación de las características químicas y sensoriales del alimento durante su proceso y almacenamiento. Tenemos como ejemplo el huevo en polvo, en donde se elimina la glucosa con ayuda de la enzima llamada glucosa oxidasa y después se pone a secar. Las bacterias ácido lácticas se usan para la conservación de alimentos. Un ejemplo de estas son las Pediococcus y el Enterococcus, que producen las enzimas peptidoglucan hidrolasas. Estas eliminan a bacterias patógenas como la Salmonella, el Staphylococcus y la Listeria, ya que rompen su envoltura celular. Obtención de enzimas. Las proteínas se obtienen de tejidos animales, vegetales o de procesos de fermentación. Aunque muchas veces el costo es alto, pero las enzimas microbianas son mejores debido a que su producción es más conveniente y seguro. Se muestra una gráfica en donde se observa que los hongos y levaduras producen el 50% de las enzimas, le siguen las bacterias con un 35% y las plantas con un 15%. Otra forma de obtener enzimas es a través de la tecnología del DNA recombinante. Este ha permitido la expresión de enzimas vegetales, animales y microbianas en microorganismos huéspedes de alta producción. De este se obtienen enzimas mejoradas con características diversas. Otra es la metagenómica.
En esta se acude al material genético representativo de una comunidad microbiológica sin necesidad de cultivar microorganismos. Aunque aún no se ha utilizado, se espera que pronto se pueda utilizar, ya que son enzimas con mejores propiedades catalíticas de cualquier fuente ambiental. Aplicaciones. A continuación se muestran algunos alimentos con las enzimas que se utilizan para su procesamiento. En primer lugar tenemos a los productos de panificación. En este caso se utilizan las amilasas y las proteasas. Las amilasas aumentan el contenido de azúcares o fermentables para la levadura, y las proteasas aumentan la extensibilidad de la masa, mejora la textura, miga y el volumen del pan. En la cerveza está la amilasa, la celulasa, la tanasa y las proteasas. La amilasa produce maltosa para la fermentación alcohólica. La celulasa hidroliza la pared celular de las semillas de cebada. La tanasa elimina los compuestos polifenólicos. Las proteasas desarrollan cuerpo y sabor y ayuda a la clarificación. Seguimos con los edulcorantes. En estas están las amilasas, las cuales producen dextrinas de bajo peso molecular y de glucosa a partir de almidón. La invertasa funciona como azúcar invertido para la producción de caramelos de centro suave y para la producción de jarabes a partir de sacarosa. En el café, la celulasa, las enzimas pépticas y el polifenol oxidasa. La celulasa hidroliza a la celulosa durante el secado de las vainas para facilitar el descascarillado. Las enzimas pépticas hidrolizan la cubierta gelatinosa durante la fermentación de las bayas y el polifenol oxidasa oscurece durante la fermentación y la maduración, al igual que en el té y las pasas. Están presentes la lactasa, las lipasas y las fosfatasas. La lactasa hace que funcione para los intolerantes. Las lipasas adecuan el sabor para fórmulas con sabor a chocolate y las fosfatasas monitorean el procesamiento térmico en la pasteurización. Las enzimas pépticas y las proteasas tienen la misma función en el vino, la cual es clarificarlo. Chocolate y el cacao están las amilasas y las enzimas pépticas. Las amilasas fluidifican el almidón y las enzimas pépticas funcionan como actividad hidrolítica durante la fermentación del cacao. Y en el queso, las proteasas producen caseína y sabores durante la fermentación y las lipasas generan atributos de sabor durante la maduración. Como conclusiones tenemos que las enzimas están involucradas en diversos aspectos de la producción de alimentos. Se pueden agregar a un proceso, pero también pueden ser elaborados por microorganismos presentes en fermentaciones, lo que da como resultado un alimento con características de composición y sensoriales deseables para su aceptación por el consumidor. La incorporación de enzimas nuevas o mejoradas en diversos sectores de la industria de los alimentos tiene un futuro prometedor, ya que puede incluirse para la obtención en una variedad amplia de alimentos procesados en áreas como panificación, jugos, saborizantes, lácteos, cárnicos, etc. Y con esto concluiré mi presentación.